El Rincón del Pesca. The Fishing Corner. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Pesca. Hoy tenemos a Francisco Morillas Hernández, un especialista en energía, economía y estrategia empresarial, con el que vamos a hablar de muchísimos temas de actualidad y que creo que nos interesarán a todos. Este almeriense afincado en Madrid es padre de dos, con sangre andaluza en sus venas, es licenciado en Economía en la Universidad de Granada y posee un máster en Administración de Empresas, un MBA, en el Instituto de Empresa. Buenos días, Francisco, ¿cómo te encuentras? Muy bien, encantado. Vamos a hablar contigo, vamos a conocerte y queremos aprender lo máximo de ti, así que vamos a empezar por lo primero. Venga. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues mira, ya has presentado pinceladas. Yo soy andaluz, efectivamente. Me vine a trabajar a Madrid hace ya 15 años y me quedé. Y aquí sigo, estoy encantado. Mi familia ha nacido aquí. Me dedico desde entonces al mundo de la energía, todos sus derivados. He pasado por marketing, por desarrollo de negocio, un poco de todo. Me gusta mucho la música, me gusta reírme y esperemos que os guste. Abordaremos todas tus dimensiones como persona. Trabajas en una multinacional de la energía, ¿Correcto? aquí en Madrid, y cuéntanos, ¿tu día a día en qué consiste? Principalmente a lo que me dedico es a la gestión de indicadores y el reporting del grupo. También hacemos estudios ad hoc de márgenes, de estimaciones de resultados, de avances. Y luego tenemos una parte más recurrente que es pues los cierres mensuales, planes industriales a más largo plazo de la compañía, que entran dentro de un poco de lo que es el trabajo recurrente nuestro del día a día, pero que nos ocupan muchas horas. Pues de estos informes que pasáis al Consejo de Dirección, habla mucho de energía, un tema que está en la actualidad diaria de todos los que nos estáis escuchando. Y en el mix energético español, con el que ya hablamos, algo con nuestro primer invitado, con Ignacio Laruce de Letamendia, ¿cómo es el presente y cómo ves el futuro del mix energético español? ¿Se necesitarían hacer medidas estructurales para mejorarlo? Esto es la primera pregunta siempre, ¿no? Actualmente te pinto un poco la foto. Estamos yendo a un escenario de descarbonización progresiva, muy acelerado cada vez más. En nuestro país tenemos la suerte de haber empezado un desarrollo renovable pronto relativamente, que aunque ha tenido un coste, ahora tenemos una serie de ventajas, aparte de las propias del país, es decir, un país con mucha luz, un país que tiene viento, porque estamos consiguiendo economías de escala y mejoras en los equipos por haber precisamente empezado antes a fabricar. Sí, fuimos un poco pioneros en el desarrollo de energías renovables, la solar y la eólica principalmente, si no me equivoco. Luego hemos tenido siempre una parte nuclear, que se ha considerado, entre comillas, no un backup, pero sí una parte, digamos, de respaldo, porque siempre está funcionando, salvo que haya paradas, con lo cual se considera una fuente de respaldo, y luego la parte que podríamos considerar de combustible fósil. Descartando el carbón, ahora mismo estamos en un escenario en el que cada vez más vamos teniendo mayor participación de las renovables en la producción del día a día, puesto que el crecimiento en potencia instalada a día de hoy es principalmente de solar, pero solo de fuentes renovables, con un carbón que ya he dicho desactivado y los ciclos combinados que ahora mismo se encargan, entre comillas, de llenar el hueco que las renovables y la nuclear dejan cuando hay una demanda mayor que lo que ellas generan. Esto es como está ahora, con pequeños coletazos. El final de esto, mi opinión, sería que la energía nuclear, por lo menos por ahora, se mantuviera alargando la vida de las centrales que ya están en funcionamiento por muchos temas. Por un tema de costes, por un tema de economías de escala y por un tema de que me parece una energía muy segura. El que quiera más información sobre este tema, en el primer episodio tenéis a uno de los mayores expertos casi europeos y mundial, Ignacio Laruce de Letamendia, gran persona. Lo explica perfectamente, que los 7 reactores españoles tienen mayor vida útil de la que se pensó inicialmente, por los motivos que él cuenta, no vamos a repetirnos, y os invito a escucharlo si queréis. Pues como don Ignacio, la verdad es que es un gustazo, Totalmente. Oírlo hablar es una maravilla. Entonces, vamos a escenarios donde habrá más mejora técnica en las tecnologías renovables ya existentes, donde el consumidor va a ser parte fundamental en su propia generación de energía. El autoconsumo que se oye tanto ahora, ¿no? Eso es. El autoconsumo ya empieza a impactar en demanda. Ya los gestores empiezan a ver que hay algunas caídas de demanda motivadas no por la falta de consumo, sino porque tú estás generando de tu propia energía. Y luego, en diferentes enfoques de la misma tecnología. Me explico. Eólica marina, que está en desarrollo. Ahora va a empezar el desarrollo. En principio aquí parece que ya se ha hecho el plan de ordenación del espacio marítimo y podemos empezar a ver cómo evoluciona. ¿Se va a permitir la offshore?
Depende porque hay dos planes. Está la parte de Costa da Morte y toda la parte del Cantábrico, tiene una ordenación, y Mediterráneo otra. Son legislaciones, pero claro, depende mucho del oleaje. Porque claro, tú piensas en la corrosión, en cómo hacen los mantenimientos. En zonas duras de mucho viento hay ventanas de 25 o 30 días para hacer los mantenimientos. O sea, no es tan fácil, pero sí es verdad que cuando se consigue arrancar, el viento en alta mar es mucho más continuo que en tierra. Con lo cual, esos generadores están generando, nunca peor dicho, energía durante más tiempo que los de tierra. Luego se está trabajando también en unos diseños de placas solares que son casi transparentes para no tener tanto impacto medioambiental. Yo creo que al final ese tipo de cosas irá desplazando a la parte fósil, digamos, hasta prácticamente dejarla como inexistente en lo que es una progresiva electrificación del total de la demanda. Quedará un poco residual, ¿no? Entiendo que sí. Y hablamos del autoconsumo. ¿Ahora mismo recomendarías a quien pueda permitírselo instalación de autoconsumo en su casa? Yo creo que es el futuro. Quien pueda permitirse unas instalaciones de autoconsumo debería, pero por una sencilla razón. Al final, hacia donde estamos yendo, también con tecnologías de almacenamiento o con prácticamente ya el uso de baterías. Al final, el coche eléctrico, luego lo hablaremos si quieres, pero es una batería que tú te llevas, cargas y te llevas a otro lado. Puedes vaciar, puedes cargar. O sea, quiero decir, hay que empezar a pensar en la bidireccionalidad del sistema. Con lo cual, si el sistema es bidireccional, tú puedes cargar, generar y vender en horas caras y puedes consumir en horas baratas. Lo cual, me parece fundamental. Eso va a estar cada vez más en boca, seguro. Eso con vista al futuro seguramente que se explote mucho más de este transitorio energéticamente hablando. Un poco la transición de la descarbonización hacia una economía libre en carbono, que es hacia donde nos dirigimos todos o nos están dirigiendo. Bueno, a ver, al final, cuando vamos a la vertiente política, casi todo lo fastidia la vertiente política. Yo voy a intentar que no sea así. Realmente, simplemente a efectos de contaminación, polución y calidad de vida, ¿sí? Cuanto menos se use el combustible fósil, el carbón, eso ya simplemente es algo que ganamos, ¿verdad? Que a lo mejor al principio puede tener un coste, no solo económico, sino un coste personal. Es decir, yo me tengo que acostumbrar a cargar el coche, a ver las horas que son rentables o no para poner la lavadora o cargar el coche. Ese tipo de cosas son como pequeños tips, pero que van a hacer que al final tú como usuario tengas mucho más protagonismo en el sistema. Muchísimo. Entonces, al final, este tipo de electrificación lo que hace es que no tengamos tanta dependencia como antes, sobre todo de combustibles fósiles. Has hablado del sistema de electrificación español, que tiene sus infraestructuras y sus redes necesarias para el transporte de la energía. Torretas que vemos en el panorama y en el horizonte español cuando viajamos en tren o en coche o en avión. ¿Es suficiente y está bien diseñado para lo que nos viene en el ámbito energético? ¿O hace falta adaptarlo a esto que has contado ahora mismo del autoconsumo? A ver, yo creo que tanto el transporte como la red de distribución española está perfectamente adaptada. Es muy, muy, muy puntera. Ya simplemente tienes que ver en los indicadores de calidad del suministro son muy buenos, muy buenos. La red española es verdad que me parece una maravilla. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Al final es un cambio de paradigma. Tú piensas que todo lo que tú hagas en energía pasa por redes. Cualquier cosa que tenga que ver con energía pasa con redes, que es verdad a lo mejor que es la parte que menos se nombra. Mientras tengas luz, no te acuerdas del de redes, ¿no? Pero sí. Es un actor que está en la cadena. Entonces, el mismo cambio de modelo que te contaba antes va a hacer que grandes mastodontes de generación que estaban normalmente fuera digamos, del núcleo urbano, generaban, se transportaban, pasaban por transformadores a red de distribución y luego a vivienda. Eso va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque al final cada vez va a haber más autoconsumo, con lo cual no vas a estar tan dependiente de eso. Van a existir, porque claro, igual que hablan parques de generación grandes de eólica, de solar, existirán. Pero tú cada vez tendrás más protagonismo. Entonces la red realmente está preparada. La parte que yo veo aquí más importante es el tema de la digitalización. Los contadores inteligentes y toda la parte para poder asumir toda la información que viene, porque claro, al final, imagina, ahora tienes doble vía de información. Entonces, claro, es la capacidad que tengamos de tomar datos para poder tomar decisiones a futuro. O sea, ya no es tanto para la gestión del día a día, sino para poder tomar decisiones a futuro. Entonces, yo creo que en ese sentido, la red española es perfectamente capaz de asumir tanto el nuevo paradigma, por ejemplo, de la generación, como el paradigma de la movilidad. ¿Te refieres al uso de datos en cuanto a la gestión de la red de distribución y transporte y a la mejora de la eficacia o la eficiencia de la red? Sí, sí. Al final tú piensas que son temas de feedback.
Ahora hay unos sistemas de gestión, están instalando que lo que hacen es gestionar la demanda que tú has contratado. Ujú. Me explico. Tú durante el día tienes puesta pues tu lavadora, te pones tu lavavajillas. Por la noche, si cargas el coche, está cargado tu coche eléctrico, este sistema de gestión lo que hace es que lleva la potencia hacia el coche eléctrico. Sí. Porque como tú no estás usando ahora ningún electrodoméstico ni nada, el sistema detecta que eso no es eficiente. Lo eficiente es que todo esté ahora en el coche y lo mismo al revés. O sea que en ese sentido es también el feedback que nosotros vamos a tener de todos los clientes en tanto en cuanto ya son parte del sistema. Obvio, sí, obvio. Ya que has entrado en la economía doméstica y el uso de la energía en las casas, algo que está también en el boca a boca y todos los días en las noticias, ahora un poquito menos, no sé por qué, es el precio de la energía. ¿Crees que es justo el sistema de fijación del precio de la energía en España? ¿O qué mejoras le verías? Yo te voy a dar mi opinión. Perfecto, ¿Vale? es lo que queremos. Entonces, te explico rápidamente cómo funciona y a partir de este hilo, así es justo o no. Vale. Yo creo que los que nos están oyendo también podrán sacar sus propias conclusiones. Actualmente nosotros tenemos un mercado que es de tipo marginal, ¿vale? Marginalista. Algo comentó Don Ignacio. Don Ignacio. Bien, pues esto quiere decir que la última se casan ofertas y demandas por parte de generadores y de comercializadores o de industrias que directamente van a comprar al mercado y cada hora casan oferta y demanda para el día siguiente. Correcto. Entonces, Red Eléctrica hace unas estimaciones de lo que se va a consumir, entonces las empresas van y pujan en subasta. Vale. ¿Qué ocurre? Si en nuestro sistema siempre las renovables, puesto que no se pueden parar, es decir, hace viento, se genera. El agua tiene otra casuística, pero en principio sería igual. Y la nuclear, como te he hablado antes, por un tema al final de costes y de la naturaleza de la tecnología, es siempre mejor tenerla enchufada. Obvio. Con lo cual, esa parte tienes que sí o sí meterla en el sistema de subastas. Eso va a entrar siempre. Ahora, una vez que ha entrado eso, pueden ocurrir dos cosas. Que se cubra la demanda o que no se cubra. Vamos al caso en que no se cubre. Si no se cubre, entrarían tecnologías que ya tienen un régimen distinto. Es decir, o pagan derechos de CO2 o se utiliza el gas para la generación. ¿Qué ocurre? Cuando entra el ciclo combinado, se genera llamado hueco térmico. El hueco térmico es la parte desde la oferta de renovables hasta el cruce con la demanda que hay que generar con energía fósil. ¿Qué ocurre? Que esa parte tiene un precio de mercado. Entonces, cuando entra ahí, corta. Entonces, si es a 20, por ejemplo, de ahí hacia abajo, todos cobran 20. ¿Qué ocurre? Que estos son los mal llamados para mí beneficios caídos del cielo, ¿no? Que decían, que se dice por ahí. Sí, también lo dijo Don Ignacio. ¿Y por qué? Porque al final estás poniendo que el coste de ahí hacia abajo es cero. Y no es verdad. El coste no es cero. Esa generación renovable y la nuclear, por su casuística, se paga en el mercado a cero, pero el coste no es cero. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacia donde vamos es que cuando en el otro caso que te cuento no entra el fósil, se produce lo que se llama un cero. Pero no un cero de enredes, sino un cero de precio. Entonces, imagínate que de las 730 horas que tiene un mes, me parece, en torno a 70 horas, ¿vale? Hacen cero. Que normalmente es por la noche, porque no hay tanta demanda y si tienes viento y está metida la nuclear, puedes cubrir esa demanda. ¿Qué ocurre? El impacto en precio en tu factura realmente no es tanto. Y te explico por qué. Todo esto que te he contado marca el 35% de tu factura si estás en mercado regular. Si estás en mercado libre, tú has pactado con tu comercializador un precio y te atienes a lo que hayas firmado con ella. Un precio fijo durante toda la vigencia del contrato. Sí. Con lo cual, hay entre comillas esos vaivenes de precios que no te afectarían. ¿Y para los que tengan la tarifa de último recurso? Los PVPC famosos, la tarifa venta pequeño consumidor, tienen una parte que en torno al 35% de su factura, más o menos, se forma con lo que te acabo de contar. Cuando tú ves, pues el mercado se dispara tal, esa parte es un 35% de la factura, de los cuales, más o menos, estamos hablando de 3, 4, 5 euros al mes. No es tanto, para mí, ojo que el 60 y pico % de las facturas son costes regulados que van vía gubernamental y el otro 20 y pico son impuestos. Pero bueno, a lo que voy en esencia es que es un sistema que tendrá que ir cambiando, aunque es un sistema que está en todos los países de la OCDE, está a nivel europeo, con lo cual cambiarlo, pero hay que darle a futuro, sí hay que darle una pensada, pero simplemente por la naturaleza de la generación. Es decir, en el momento en que no haya fósiles, tú no puedes pagar a coste cero el resto de tecnologías, porque no tienen un coste cero. Sí, obvio. Con lo cual, ahí es donde yo creo que va a empezar el cambio, conforme los combustibles fósiles ya se vayan totalmente terminando.
¿Y qué es la excepción ibérica? La excepción ibérica era un tope al precio del gas por la naturaleza de cómo nosotros gestionamos el combustible. Es decir, al final España trabaja con gas natural licuado. Era topar ese precio porque lo que te hacía esto era conseguir que en los ciclos combinados el mercado pagara a un precio tope. Por más que se disparara, a ti te pagaban Portugal y España esa generación a ese precio. Sí tiene sentido. Yo no soy fan de topar el mercado, pero no por liberalismo, sino porque al final el feedback que te da el mercado no te lo da un mercado regulado. Aunque luego tú tomes unas decisiones u otras. Pero yo creo que conforme fue avanzando el conflicto, porque esto fue a raíz del conflicto de Ucrania, yo creo que tenía más sentido otras medidas que sí se tomaron. Por ejemplo, el IVA. Esas medidas que tardaron en tomarse a lo mejor un tiempo deberían haber sido prácticamente inmediatas. Bien tomada en su momento, pero yo creo que es un parche a la realidad que tenemos en nuestro mercado. De acuerdo. Has hablado del mercado, de los indicadores de desempeño, y en ese tema tenemos a Peter Drucker como gurú de todos estos temas y de las herramientas de gestión empresarial. ¿Quién fue Peter Drucker? Y cuéntanos, ¿qué fue lo que aportó a la gestión empresarial? Peter Drucker, la verdad es que es uno de los mayores filósofos económicos de todos los tiempos. O sea, con su fallecimiento, porque es relativamente actual, murió en 2005, ya se considera parte de la historia del pensamiento económico. Drucker, para mí, lo más importante de Drucker es que es una forma de negocio, de escribir sobre negocios totalmente transversal. O sea, no está encasillado, no es escuela de Chicago, aunque es austriaco, no lo puedes considerar del todo escuela austriaca. No es keynesiano, sin tecnicismos de economía. No pertenece a ningún barrio, pero tiene una serie de principios que actualmente, fíjate, todavía se utilizan mucho. Él se denominaba ecologista social. ¿Ecologista social? Sí. Porque él de profesión era abogado, ¿no? Era abogado y fíjate, a Drucker le debemos, fue el primero que habló de recursos humanos. Todo lo que hablamos, cuando hablamos de capital humano, mucho tiene que ver con él. Fue básico en el establecimiento de objetivos. Por tanto, a raíz de ahí, en la medición del desempeño, también es muy curioso porque Los Escritos Fundamentales, que es un libro que yo de verdad recomiendo de él porque es una maravilla, en esos 2 tomos tienes la parte más, el very best. Ahí vemos, por ejemplo, un tipo de liderazgo social que ya en aquella época él creía que era conveniente para las compañías. Igual que otra cosa que me llama mucho a mí la atención es el foco que él pone en la descentralización de los negocios. Tanto como mecanismo de supervivencia. La teoría de es más fácil cortar a un pulpo, no una de las patas, que cortar solo una pata si tiene una pata, por ejemplo. Y también para la toma de decisiones. Él decía que era mucho más fácil ver en un componente centralizado no tener vicios en la decisión que al revés. Entonces es verdad que en ese sentido es un gurú. Sobre todo por lo que te digo, creo que es transversal, en ese sentido era totalmente un visionario. ¿Y cuáles son las herramientas de gestión empresarial más comunes en una empresa actualmente? Bueno, yo creo que cada vez más hay una parte ad hoc. Es decir, ya hay gente que lo que hace es a pensar en gente que lleva muchos años, que tiene una experiencia en su negocio, ya empiezan a pensar en fabricarse sus propios mecanismos para la toma de decisiones. Ajá. Entonces, normalmente en ese sentido hay como 3 pasos fundamentales, que es la identificación, plasmarlo en indicadores, ¿sí? Y luego elegir un tipo de soporte para tomar decisiones. Es decir, la identificación, entre comillas, está clara. Pues si tú te dedicas a un negocio, pues desde la gestión de los stocks, las ventas que haces, los costes que tienes, eso lo plasmas en los llamados KPI, que al final son unos indicadores que tú has elegido para ver el desempeño de empresa en alguna función, pero de carácter estático. Es decir, si yo tenía 4, y ahora tengo 8, pues más 50%. Sabes de dónde vienes, pero no sabes a dónde vas con esa metodología. Es necesaria porque al final es un tema de recopilar información. Lo consideramos como análisis estático. A raíz de ahí tienes varias formas. Y aquí es donde, entre comillas, entra la fantasía de que cada uno puede trabajar como con un esqueleto y diseñarse su propia forma. Por ejemplo, un cuadro de mando integral lo que hace es que te inserta esos indicadores y te lo relaciona con la estrategia de la compañía. Eso, junto con los llamados Balanced Scorecard, lo que hacen es que toman esta información en estático, te la dinamizan. Por ejemplo, imagínate que el personal, la plantilla de una empresa ha aumentado un 10%. El KPI lo que te indica efectivamente es que desde una referencia que tú has tomado hasta que tú has llegado, ha aumentado un 10%. Sí. El Balanced Scorecard lo que te dice es que ese 10% viene porque tú te has enfocado en un negocio nuevo que tiene que hacer la plantilla, tienes un compromiso social que te hace que tienes que contratar X personas con discapacidad, por ejemplo, y las tienes metidas ahí. Sí. O que, pues me lo invento, que tienes un acuerdo con una universidad y tienes que traerte gente.
Esa es la diferencia. Ahora, todo esto, además, con herramientas como Power BI, por ejemplo, cada marca tiene su propio gestor, ya lo tienes digitalizado totalmente. Y existe software de gestión para todas estas herramientas, ¿no? Sí. Finalmente. Y un tema en el que también es especialista Francisco es la movilidad. Todos necesitamos y nos gusta movernos, ya sea a nivel local o a nivel global, y está muy en boga el coche eléctrico. ¿Cuál es el presente y el futuro del coche eléctrico en España? Por acotarnos un poco el alcance. Yo soy usuario, tengo que decirte. O sea, que tú predicas con el ejemplo. Sí, señor. Yo tengo coche eléctrico, me parece una maravilla. Vamos a ver, el presente ahora mismo es algo incipiente, tanto en nuestra mente como en la tecnología. Tecnología que va mejorando y que empezamos a ver no una cierta masificación, pero empezamos a ver sobre todo en la parte de las estructuras de recarga que prácticamente ya puedes planificar un viaje por toda la península cargando el coche en puntos de recarga públicos o privados. Dicho lo cual, en ciudad, a día de hoy, cada vez se ven más y cada vez se van a ver más porque realmente tienen un incentivo al aparcamiento, tienen incentivos por impuestos, por los propios concesionarios, te incentivan los planes Movea, planes del gobierno, Sí. incentivan su compra. Vale, estamos hablando de que ahora en España va a haber un enchufable, tanto eléctrico puro como híbrido, unos 100 y pico mil. A día de hoy yo creo que el coche eléctrico como tal está metido en como un utilitario de ciudad, por ejemplo, hay muchos coches pequeños sobre todo. Sí. Muchos ya, luego tienes un mercado de lujo, tienes marcas que realmente hacen coches eléctricos, pero un mercado de lujo. Y yo creo que eso progresivamente va a ir cambiando, por varias razones. Porque, como te he dicho antes, la red está preparada para absorber la demanda. Esto, antes que me haga la pregunta ya, me la hago yo. Sí. ¿Qué pasa si un bloque entero lo pone a cargar a la vez, ¿no? Que es la... Sí, si todos los españoles se ponen a cargar los coches en el mismo momento, ¿qué pasaría? Te pongo un ejemplo. Se estima que en torno a